Un montón de gracias por la amable compañía. Comienzo por usted, señor ministro general Osvaldo Jarrín, y termino en los ecuatorianos que tienen la gentileza de privilegiarnos con su atención y sintonía desde tempranas horas de la mañana. Muchas gracias por la comparecencia. Ayer me quedé un buen tiempo en seguimiento de las audiciones nocturnas de fin de semana, programas especiales, especialmente de investigación, que se realizan en las diferentes cadenas, en las que lució y luce incuestionablemente los días domingos la cadena Caracol de Colombia. Señor ministro, allí se localizó un trabajo de investigación que lo difundió Soraya Constante, con algunos elementos que ha aportado Fernando del Rincón, que él pertenece, como todos sabemos, a otra importante cadena norteamericana. Pero en Univisión, Soraya Constante nos manifestó que desde hace mucho tiempo, desde Colombia, Guacho y un mayor, entiendo que es un mayor de ejército, se pasaban coordinando determinadas actividades. Perdone por la forma en que voy a mencionar, pero da todo el aspecto de que se trataba de una vieja negociación o negociación de larga data entre dos coroneles, un mayor. No sé si trabajaban o no trabajaban en conjunto. Los indicios que rescatamos nosotros es de una declaración de el periodista Hoyos de Colombia, también de la señorita Constante, señor ministro. También creo que esto llegó a conocimiento del señor presidente de la República, el presidente Moreno. Eso nos consta a todos que él ordenó la evaluación de todas estas pistas, de todas estas circunstancias que con silencios matizaron un secretismo que a la larga no afloró en un informe concreto, definitivo, de lo que realmente estaba ocurriendo. Incluso ayer en la televisión colombiana se mencionó que hubieron unos $10 millones que gestaron un mal reparto o cosa por el estilo. Pero en el fondo de las cosas, señor ministro, distinguido público ecuatoriano, lo que se logra entender, lo que se logra establecer es que lamentablemente miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, especialmente de nuestro ejército, tendrían muchísimas cosas que explicarle a la ciudadanía. Ervin Hoyos, que no lo ubica todavía, Ervin Hoyos recibía dineros o habían platas, incluso les dieron el nombre de platas adelantadas. Y atando cabos, Fernando del Rincón, desde la cadena CNN en español, se ha referido a este tema como una entrega de aportes de las FARC al mismísimo presidente Rafael Correa, pero por el lado de sucumbíos, asunto que financiaba sus campañas, pero
Dieron a conocer en este programa de la cadena Caracol que hubo un gran empeño por sustentar una negociación de información de tolerancia al paso de drogas, tanto por sucumbíos, mucho más por la parte noroccidente, vendría a ser cercana al Océano Pacífico. La pregunta hasta dar nosotros con la versión que yo quiero entregarla puntualmente con las voces de sus responsables, con sus denunciantes responsables, hace advertir que las cosas han estado funcionando desde Ecuador muy mal y desde Colombia como que nos dejaron solos, como que ellos sabían, pero se hizo ya una especie de costumbre y usted seguramente, General Jarrín, tendrá resultados más concretos de las indagaciones que han realizado las Fuerzas Armadas y sus inteligencias a lo largo de su posicionamiento como ministro de la Defensa Nacional. No antes. Lo de antes es un voluptuoso misterio que tampoco puede quedarse silente, así sea por instrucciones del que sea. Esto tiene que esclarecerse porque la situación realmente es espantosamente vergonzosa para nuestras instituciones de seguridad. Es lo que yo quisiera hacerle escuchar, lo de Ervin Hoyos, si lo tiene, de los informantes, exactamente, de los informantes. Póngale el número 1 para escuchar indistintamente las cosas que ayer se transmitieron en los respectivos programas. Esa plata la entregaron directamente en mi casa, una de $200,000 y otra de $300,000, para un total de $500,000. Por directrices, por conducto regular del señor Edgar Tovar, se la mandó con luciérnaga ahí a mi casa, pero bajo las directrices del señor Raúl Reyes, para financiar la campaña de Rafael Correa. Este hombre que aparece en la cámara se llama Alexander Duque González, conocido en el Frente 48 de la FARC, con el alias de Chorizo. Y es el mismo hombre que tiene en los estrados judiciales y bastante enredado al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por sus nexos aparentes con esta guerrilla. Es el testigo más protegido por la justicia y tener acceso a él no fue tan fácil, mucho menos meter una cámara en su refugio. A mí me tocó hacer la campaña, publicidad y a cabeza de motor o Quiroga, como lo llamamos allá, porque era el político de las FARC también. A él le tocó hacer política en Ecuador para la campaña de Rafael Correa. Casi siempre anda con gafas negras para cubrir su ceguera y siempre tiene colgado en su cuello un rosario de color café. Incentivando a la gente, tanto colombiana que tenía documentos ya ecuatorianos que eran de las FARC o milicianos para poder ir a votar a Rafael Correa allá en Lago Agrio, Chone, todo eso. Alexander Duque González es ahora uno de los testigos más protegidos de la Fiscalía y su testimonio ya le va dando la vuelta al mundo y sobre todo le va dando peso al expediente que tiene la Fiscalía ecuatoriana contra el exmandatario Correa. Yo, por ejemplo, estaba haciendo ese papeleo para sacar los documentos míos como ecuatoriano, no alcancé, pero inclusive las hijas mías son nacidas en el Lago Agrio Sucumbíos. Entonces toda la gente necesitaba que ganara Rafael Correa para cumplir los requisitos y las exigencias de las FARC. No es la primera vez que lo dice. Ya hace 9 años, cuando salió huyendo de la FARC para entregarse al ejército, habló esto mismo. Pero seguramente eran otros tiempos, otro gobierno y otra fiscalía. En Ecuador le echaron tierra a la denuncia y Correa, hábilmente, le sacó el quite a semejante acusación. Que se acabe la doble moral, que se acabe la retórica, que se acabe tanta hipocresía, tanto cinismo. Si están condenando al Ecuador por sus relaciones con la FARC.
Todo este alboroto tiene que ver con la indignación que existe en Ecuador por el secuestro y asesinato de los periodistas de ese país a manos de una disidencia de la FARC, dirigida por un tipo que le dicen Guacho y que se llama Walter Arizala, que entró a la FARC cuando era un jovencito y ahora, según las autoridades, es el flamante socio del cartel de Sinaloa. Y eso tiene a la sociedad en Ecuador con los pelos de punta, porque empiezan a echar para atrás y caen en cuenta de que la FARC han sido siempre un visitante incómodo y que ahora no tienen la más mínima intención de irse y en gran parte culpan a Correa de que antes Reyes y ahora Guacho se instalen en su frontera norte como si nada. Ya no se encontraban campamentos grandes en Colombia, en el Putumayo, sino que todos se encontraban era en territorio ecuatoriano, debido ya a los asentamientos, que todos prácticamente eran en Ecuador. Le hablo desde Barranca, Puerto Mestanza, La Punta, Puerto Nuevo, La Pedregosa, todo eso por el río San Miguel para abajo. Este señor Alexander Duque está, creo que, en manos de las autoridades colombianas. Alexander Duque, alias Chorrizo, es un testigo protegido de la seguridad colombiana. Fue miembro de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, de las FARC. Financió la campaña del presidente Correa. Y bueno, creo que ahí quedó establecido una forma de disimular el tráfico de drogas desde hace muchísimo tiempo por la costa noroccidente de Colombia hacia a nuestro país. Para mí resulta comprometedor el problema de no tener la base concreta de la metodología que denunció a la cadena Caracol mismo el señor periodista Hoyos, que tuvo la bondad de conectarse con nosotros en esos días del escándalo. Lo que le queríamos formalmente solicitar es si la decisión del presidente Moreno o la resolución o la disposición que dio él para investigar estos asuntos arrojaron algunos resultados, uniendo un poco de cabos con lo que acabo yo de... No son todas novedades para mucha parte de la población ecuatoriana. Ya hemos oído estos rum, pero ahora la cosa se pone mucho más completa. Los informantes, que es el nombre del programa donde logramos extraer esta grabación de Duque, alias el Chorrizo, no hacen sino estimular o prácticamente exigir a las autoridades, tanto ecuatorianos como colombianos, que tengan la bondad de entregar todos los reportes que tengan sobre estas decisiones de las FARC, que han cumplido papeles, cada uno con un libreto, da la impresión de que con un guión, aparte, luchando por adueñarse de las rutas que permitían estas entregas de dinero a la milicia. Lamentablemente será colombiana y será también ecuatoriana, no toda la milicia desde luego, sino determinados elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Esta circunstancia mencionó también el segundo informe del programa Los Informantes, que dice: y estas declaraciones de Alexander Duque tienen a Correa en la mira de la Fiscalía, que desempolvó el arrume de papeles que había en el proceso y se ha encontrado con varias sorpresas. La contundente victoria obtenida con más del 70% de asambleístas del presidente Rafael Correa en la pasada jornada electoral del 30 de septiembre es el triunfo inexorable de un pueblo que aceptó el sí para los cambios profundos en el objetivo de iniciar la construcción de un nuevo país en paz.
Y esta declaración de Raúl Reyes, el hombre que por muchos años manejó los hilos de las relaciones internacionales de la FARC, parecen darle la razón a Alexander Duque cuando le manda saludos a Correa desde su cuartel en la frontera con Ecuador. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FAREP, le hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras nuestro fraterno saludo bolivariano. Alexander Duque es testigo protegido y no lo dejan ni a sol ni a sombra, porque sabe más de 3 cosas. Por ejemplo, era el guerrillero encargado de llevar y de traer gente al campamento madre de Raúl Reyes en Ecuador. Y fue el tipo que entregó datos claves para la famosa Operación Fénix, donde murió Reyes y 23 personas más. Vamos por la izquierda, ojo. Pidió su recompensa de $5 millones y hasta ahora, dice él, solo ha recibido 40 millones de pesos. En ese pleito anda con la Dirección de Inteligencia de la Policía, que alega que Duque no dio información sobre Reyes, pero él jura que sí. Dime el reloj. El anillo. Reyes o Edgar Devia no era cualquier jefe. Se daba el lujo de tener su propio refugio, su propia guardia personal y además una especie de hospedaje para estudiantes y académicos con quienes sostenían tertulias y discusiones políticas. Y eso figura en los famosos computadores, memorias y USB de Reyes, que fueron incautados por la Policía de Colombia durante el operativo en la frontera norte ecuatoriana. El fiscal Mario Iguarán, quien tuvo en sus manos parte de esa información, se acuerda perfectamente de lo que estaba allí. Y en unos vínculos, o al menos unas personas del gobierno ecuatoriano que estaban incluso visitando a Raúl Reyes en estos campamentos. Sí, usted hablaba de 2 funcionarios. En ese momento usted habló de Chauvin y Larrea, ¿cierto? Sí, creo que eran esos 2 funcionarios, Larrea y Chauvin. Recuerdo que a uno se le encuentra como con un alias, a los 2, uno con alias Juan y otro con alias Nacho, no sé cuál de los 2, pero sí tenían incluso alias en lo que ahí aparecía en esos computadores. Iguarán también habla de Chauvin, quien era otro funcionario de esos que entraban y salían del despacho de Correa con confianza y sin pedir permiso. Se trata de José Ignacio Chauvin, ex asesor de seguridad del correísmo y quien estuvo más de una vez en la sede campamentaria de Raúl Reyes. El alboroto en Ecuador va en ascenso. Ecuador está en todo su derecho de preguntarse sobre el particular, igualmente pues el presidente Correa y estos otros funcionarios también de defenderse y de controvertir lo que se pueda insinuar o se pueda estar, o el contentivo de esos computadores, que porque lo que me dicen entonces allá sí le están dando un valor. Señor ministro, de nuevo mi cordial bienvenida. Le he esperado con estos elementos para ver si podemos dentro de este rompecabezas, darle un sentido, darle algún propósito en lo que también la inteligencia inaugurada por usted o reinaugurada por usted en su periodo de ministro haya alcanzado y esté en posibilidades de poder informar a la colectividad en qué línea nos encontramos, en qué instancia nos advertimos como país y ustedes como institución militar. El programa Los Informantes de la cadena Caracol de alguna manera complementó con opiniones incluso de un distinguido periodista ecuatoriano, el doctor Benjamín Ortiz, compañero de quien habla en varios episodios muy significativos del país. Pero Benjamín optó por retirarse de la profesión prácticamente porque el asunto con el diario Hoy, que hizo un seguimiento de lo más adecuado de este capítulo, tuvo complicaciones y mire usted que hasta cerró el periódico. Benjamín Ortiz decía ayer lo siguiente: es el número 3 del programa Los Informantes. Por eso en Ecuador el tema está a la orden del día. Y los que antes no podían hablar, hoy lo hacen como si se hubieran quitado un tapabocas. Uno de ellos es Benjamín Ortiz, escritor, político e investigador ecuatoriano, que tiene serios interrogantes sobre esos nexos de la FARC con Correa y se hace 1000 preguntas. ¿Por qué Raúl Reyes estaba en el Ecuador?
Esa es una pregunta muy seria que tenemos que hacer nosotros al correísmo, no a Colombia. Pero ¿por qué puso Reyes aquí su comando? Incluso se volvió un sitio casi de turismo revolucionario. El mono Jojoy, que se llamaba Jorge Briceño, con esta declaración aumenta las suspicacias sobre el comportamiento y las simpatías de Correa con la FARC y viceversa. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Felipe Burbano es otro investigador ecuatoriano que a estas alturas ya tiene pocas dudas de que algo muy grande pasaba entre la FARC y el gobierno correísta. Sí, lo volveremos a poner a Felipe después de contados instantes, señor ministro. Entramos en desespero porque una relación informativa bastante coherente, con etapas y todo lo demás, nos acaba de confundir. Lo están buscando y pertenece a este periodista que ha venido reiteradamente en estas últimas temporadas, de candente expectativa también en la nación colombiana sobre este tema, el señor Hoyos. Ministro, de este entrevero que le acabo de ofrecer a la audiencia y solicitándole las correspondientes disculpas, reiterándole nuestro mayor respeto y su generosidad de poder escuchar partes de estas grabaciones que no estuvieron preparadas con coherencia por las circunstancias de tiempo. Nos faltó un poquito de tiempo y bueno, pero nos dan la idea de que algo grueso, de que algo contundente manejó la administración Correa y por eso los resultados que la gente debe sacar como conclusión de todos estos episodios. Lo de la base de Manta, por ejemplo, también es otro capítulo donde Hoyos hace una interpretación histórica de este tema. En fin, la institución militar tuvo que someterse a los designios de Correa. Se ve claramente que el hombre era el que manejaba el teatro de acontecimientos y, como dice Benjamín Ortiz, con una condición de Dios, disponía lo que se debe conocer y no se debe conocer con los correspondientes ajustes o reajustes que él otorgaba a las versiones que inteligencia militar especialmente iba recabando. ¿Pondríamos este rompecabezas con alguna coherencia en orden? Le pregunto al ministro, y mil perdones de nuevo por haberle hecho esperar. Muy buenos días, gracias por la invitación. Usted acaba de denominar con el nombre apropiado esta serie de delitos que se han venido cometiendo son realmente un rompecabezas. Y asimismo, usted manifiesta de que ya tiene conocimiento la población y las autoridades, no solamente del Ecuador, sino también de Colombia. Y esto es prácticamente satisfactorio, porque demuestra que tenemos instituciones. Y las instituciones son las que se encargan de la investigación de estos hechos, las consecuencias que ellos traen, la forma de cómo vulneraron a la justicia misma y a la ley en los países. Por esta razón, tanto el Ministerio Fiscal, el Ministerio de Justicia, tienen una inmensa responsabilidad y están trabajando en ello. Por esta razón, no solamente que se debe una explicación de los avances, de las consecuencias, de las relaciones, de las multirelaciones en torno de esta serie de delitos, y que requiere un esclarecimiento adecuado para satisfacción de la población, para satisfacción de lo que significa la dignidad de un país, de un gobierno.
¿Qué tiene usted establecido hasta este momento? Como acabo de mencionar, las instituciones encargadas de esta investigación no corresponden al Ministerio de Defensa. En este mes que estoy cumpliendo, tenemos un trabajo intenso, especialmente por lo que le preocupa a la nación ecuatoriana. ¿Cuál es la defensa y la seguridad, particularmente en la frontera norte? Y esa es la forma de cómo nos estamos dedicando para la reinstitucionalización del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Entonces no podemos profundizar en ámbitos de los delitos que se están cometiendo porque sería invadir funciones y porque distraería de nuestra razón fundamental de ser. Cuando yo hablo reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, significa que hace falta una forma de ver diferente de cómo se venía actuando. Por ejemplo, se necesita reinstaurar el funcionamiento del frente militar. Se necesita que la política de defensa y de seguridad de la frontera norte establecida en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado llegue a la práctica, no se quede en una declaración. El señor presidente de la República aprueba en el COSEPE. Esta es mediante decreto que está aplicado para todos los ministerios. Pero esta política tiene que traducirse en políticas públicas, en los diferentes sectores del gobierno. Tiene que con una directiva de defensa se traduzcan las responsabilidades de la planificación estratégica militar para la frontera norte. En eso nos estamos dedicando. En esta semana, en un mes, hemos realizado no solamente la política de defensa para asesorar al señor presidente, no solamente para emitir la directiva. En esta semana se va a implementar con el Comando Conjunto nuevo plan de defensa y seguridad para la frontera norte. Pero no nos hemos dedicado exclusivamente a la coordinación Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, sino hemos trabajado intensamente con CEMPLADES, porque necesitamos de que, como he dicho en varias oportunidades, el desarrollo fundamentado en la producción, en la actividad, en el comercio, gracias a la tranquilidad que se está obteniendo en la frontera, sea el principal sustento para que funcione como corresponde en el país. Todas estas actividades estamos desarrollando. Nos hicimos cargo no solamente de lo que es defensa, Fuerzas Armadas, sino de lo que es institución. Como presidente del ISFA, realizamos la primera reunión y detectamos los problemas que hay al interior de Fuerzas Armadas, lo que creó también en la administración anterior con esta ley cínicamente denominada de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Ver qué consecuencias tiene para nuestro personal militar, porque soy el presidente del ISFA. Estamos dedicados también a darnos cuenta cuáles son las consecuencias de tener una ley inaplicable, porque la ley orgánica de la seguridad pública y del Estado se encuentra desfasada el momento que se elimina los ministerios coordinadores. Entonces, si 10 años pasó estableciéndose un ministerio coordinador de seguridad, al eliminarse, la ley tiene que ser modificada o tiene que ser cambiada. Esta es la responsabilidad de la que nos encontramos prácticamente dedicados, sin descuidar la atención del despacho. He dado en este mes 3 conferencias importantes. Una conferencia con el Ministerio de la Producción para demostrar cómo se está integrando defensa con el desarrollo integral. Y al Parlamento andino dictamos una conferencia para demostrarles la relación que tiene el momento en que se dedica el mayor esfuerzo a la defensa y los mejores resultados en que las instituciones estén presentes en la frontera. Comúnmente se dice, la frontera norte ha sido descuidada, no hay presencia del Estado. Y estamos demostrando que con CEMPLADES, por ejemplo, están todos los programas y proyectos dedicados a esta frontera. Dictamos una conferencia también sobre derechos humanos, porque se inauguró el 10º curso de derechos humanos por parte del Ministerio de Defensa, que es el vicepresidente. Y también se dictó una conferencia por el 24 de mayo. Es intensa la labor que tiene el Ministerio de Defensa en sus responsabilidades.
De ninguna manera queremos decir que toda esta serie de delitos, este rompecabezas, nos llame la atención. Estamos atentos. Y dando ¿Pero le han dado alguna necesario. forma de coherencia, señor ministro? Son cosas sueltas. Y hay personajes que están evitando que esto sea conocido por la opinión pública. De ninguna manera, porque medios de comunicación social o periodismo investigativo es el principal aliado de los ministerios de justicia. ¿Pero por qué salen primero en Colombia y no sabemos nosotros? No hemos tenido inteligencia. Bueno, mi materia no es investigar la tecnología que dispone Colombia, las relaciones que tiene el ¿Usted cree Ecuador. que es un asunto de tecnología? Por supuesto que sí, porque si tienen... ¿Nos desarmaron en la época correísta totalmente? Bueno, analizar... En términos de tecnología de investigación, digo yo. Digamos, el periodismo de investigación dispone de recursos, de técnicas, de medios diferentes de un país a otro y diferentes en el gobierno en el que se encontraban. No es lo mismo hacer una investigación fuera del gobierno que hacer una investigación en el interior del gobierno sobre sus implicaciones y que tiene en el desarrollo de su gestión. Por consiguiente, una cosa es investigar desde adentro y otra cosa es investigar desde afuera. Entonces, ambos son importantes. Ambos aportes deben confluir en las instituciones que realizan la investigación. Es decir, para aplicar la justicia, tiene que confluir no solamente de la investigación periodística de las instituciones propias del gobierno, sino también de las de fuera y de las que puedan confluir para obtener mejores resultados en la investigación. Pero parece que los elementos que se han recogido indistintamente en la inteligencia colombiana y los pedacitos de evidencias que tenemos en la inteligencia ecuatoriana, inactiva por conveniencia de los suscriptores de un convenio, entre los que se destacan la mala propaganda, la propaganda interesada, no sé cómo más denominarla, que presidió y que ejecutó y que dirigió él en persona con un discurso perseverante contra la base de Manta, el expresidente Correa. Eso lo desesperaba al hombre. Tenía la palabra empeñada. Los apoyos que le dieron las FARC, no solamente con dinero, señor ministro, sino con grupos de colombianos, de pobladores del campo. Eso decían en las grabaciones que se nos ocultaron de pronto, se nos ocultaron aquí y de pronto, para que vean las ramificaciones que tiene este secreto de Estado que el señor expresidente Correa dejó configurando aquí en el Ecuador. Y por eso nosotros nos desesperamos por rescatar la mayor cantidad de testimonios que puedan llevarle a usted y que puedan llevarle a la inteligencia militar ecuatoriana en reciente reconformación a una idea, por lo menos a una hipótesis más sustentada, mejor sustentada. Tenemos trizas de información que no nos llevan todavía a nada. Pero esta coincidencia es la siguiente. Las gentes las rutas, digamos, que dispusieron después de lo de Sucumbíos y después de que la base de Manta dejó de funcionar, y usted recordará que el crimen organizado hacía o forzaba aterrizajes, insistía en aterrizajes, con conocimiento de algunas autoridades civiles y militares, que le dieron un entorno de permisividad a esta llegada de avionetas que aterrizaban en playas manavitas, guayacenses y esmeraldeñas para recargar droga. Luego optaron por otros caminos
Y finalmente, cuando lo de la base de Manta ya no les ayudaba, ellos cortaron todo tipo de investigación que realizaban los americanos, especialmente para tener una idea de por dónde las rutas del narcotráfico estaban funcionando. Allí hubo un corte, digamos, a la información a los americanos. Todo esto ha quedado inconexo, totalmente ramificado, digamos, ¿no? Y no se ha podido consolidar, es una pregunta, no es un acerto, un informe más congruente de qué realmente pasó con el retiro de la base de Manta, que fue aparentemente el primer gran compromiso de Correa con las FARC. Eso sí quedó casi definido. ¿Qué encontró usted en el despacho del Ministerio de la Defensa ocupado en esos tiempos hasta su llegada a esa Secretaría de Estado? Por lo que yo he insistido, militantes del Partido Socialista que se turnaron en la conducción de esa Secretaría de Estado. Y los señores militares en servicio en este momento pasivo deben tener un manantial de información, de pistas que podrían llevarle a usted a armar ese rompecabezas. Es mi apreciación de periodista, nada más, señor ministro. ¿Qué me responde usted? En lo que se relaciona particularmente a la base de Manta y lo que se está considerando que hay una serie de implicaciones del por qué se eliminó la base, considerando que era un FOL, no era propiamente una base norteamericana, era una base nacional de la Fuerza Aérea que brindaba facilidades para que las naves norteamericanas hagan su trabajo. Indiscutiblemente que la investigación histórica es fundamental, pero nuevamente va al ministerio que corresponde para su investigación. En lo que respecta a defensa, tenemos que considerar en 10 años de cuando había la base de Manta hasta la presente fecha, un año en tecnología significa un avance inconmensurable para la época actual. Esto quiere decir que los aviones AWAC, Orión y todas esas facilidades que se tenía hace 10 años, en la actualidad, perfectamente pueden ser sustituidas sin ninguna base. Y no habrá una base en el territorio ecuatoriano. Lo dice la Constitución. Si no hay base, no quiere decir que nos vamos a privar de esa información y de esa inteligencia. Porque si consideramos el avance en la tecnología, con medios más sencillos, más económicos, pueden ser más efectivos para obtener imagen satelital, para tener inteligencia de señales, para tener un dron, o para tener mecanismos que nos permitan con más simplicidad obtener el mismo trabajo que se tenía con la base de Manta. En lo que respecta a defensa, nuestra preocupación es el futuro, cómo se está este momento organizando y cómo va a tener consecuencias para el futuro. Esa es mi preocupación y mi responsabilidad. Por consiguiente, el que se haya eliminado la base de Manta y las implicaciones que han tenido no entra en mi competencia. Lo que sí me corresponde es ver cómo se puede suplir, cómo se puede obtener información. Por esta razón, el presidente de la República tuvo una reunión con los embajadores. Particularmente después, también las he tenido. Y vamos a tener cooperación internacional porque la información con la tecnología disponible actualmente en el mundo es de gran capacidad y puede ser desarrollada. Esa es materia de defensa. Necesitamos los recursos, el apoyo para desarrollar este tipo de tecnología, que no hace falta una base ahora, de ninguna manera. Tenemos recursos muy superiores que nos permiten eso y más para obtener la inteligencia que es necesaria para la seguridad, para la defensa nacional. Y sería una instrumentación propia del Estado ecuatoriano. Y sería mucho más conveniente porque nos libraríamos de una interpretación política. Exactamente. Me parece adecuado. Por ejemplo, si la Fuerza Naval dispone de sensores de gran alcance en el corredor entre Tumaco y Esmeraldas, eso es de gran
impacto y de gran forma de apoyo a nuestra defensa y seguridad. Si es que tenemos imágenes satelitales para la frontera, en todo lo largo de la frontera, de todas las provincias. El día viernes estuve yo en Mataje, en Puerto El Carmen, que es el extremo de la frontera, en la provincia de Sucumbíos. Estuve en San Miguel, estuve en el puente de San Miguel, precisamente auscultando las necesidades que se tiene en cuanto a tecnología y, por supuesto, ver las condiciones de personal en las que se encuentran realizando su trabajo. Todo esto ¿Tiene alguna acompañado. Perdone, ministro, ¿tiene alguna objeción de fondo el señor presidente Moreno para aceptar una contribución de parte del gobierno de Estados Unidos o de instituciones llamadas a defender nuestro mar territorial, de instituciones que tienen conexiones con otras potencias inclusive, que verían bien, diga usted, organizaciones como el Acuerdo del Pacífico, que verían bien contar, digamos, con esas articulaciones científicas para efectos de poder estar al día con un reporte que señalaría la movilidad de las rutas de la droga? Eso le interesa a la Unión Americana, le interesa a todos los países y a todas nuestras regiones en términos de acceso al litoral del mar ecuatoriano, porque tendríamos lo que sale de la provincia del Oro, lo que sale de la provincia del Guayas, lo que sale de la provincia de Manabí, la provincia de Esmeraldas, y también lo que ha venido de Tumaco, estaría prácticamente monitoreado por esta tecnología mucho más moderna que la base de Manta, ¿no? Entonces no es necesario esta base de Manta. ¿Y por qué no lo hacemos? Por eso digo, ¿tiene alguna objeción, algún temor el señor presidente Moreno? De ninguna manera. Eso sería reducir al máximo toda la capacidad que tiene un gobierno. De ninguna manera. En este mes, lo que se ha hecho es bastante. Para comenzar, primero determinando una política de defensa y de seguridad de la frontera norte. De esta política se desprende las políticas públicas nacionales, intersectoriales. Y el señor presidente ha determinado que el Ministerio de Defensa sea quien presida el Comité Sectorial de Seguridad. En este comité se van a establecer políticas públicas nacionales y de aquí se van a desprender los diferentes planes, programas y proyectos de los diferentes sectores. En lo que responde... Y para otras provincias inclusive. A ver, repito, es... Una gestión de seguridad involucraría a muchas provincias, no solamente a las costaneras. La política de defensa y de seguridad de la frontera norte involucra... De Sucumbíos a Esmeraldas. Exactamente. En una profundidad de 20 kilómetros. Esa es la prioridad 1 determinada en la política. Todo está orientado a satisfacción para que se pueda cumplir lo que es defensa y seguridad de la frontera norte. En una segunda fase se extiende, según planificación de SEMPLADES, de los 20 a 40 kilómetros. Y la siguiente es del territorio nacional. Obviamente que la preocupación es del territorio y de todo lo que es el espacio territorial ecuatoriano. Pero por la frontera norte estamos orientados con prioridad. En idéntica forma que estamos sacando la política para la frontera norte, viene inmediatamente el Plan Nacional de Seguridad Integral que está en la ley. Este plan nacional ya involucra a todo el territorio ecuatoriano. Pero esto va a tomar más tiempo. En un mes podemos atender la frontera norte, pero todo el territorio nacional no es posible. En la siguiente fase iremos progresivamente desarrollando. Para eso es la prioridad, atender en las principales necesidades de defensa, de seguridad, de desarrollo, de atención a la población, en la producción, en la economía, en el crecimiento que requieren del turismo y de todas las actividades cotidianas de esa provincia, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, para después avanzar al territorio nacional. Esto no quiere decir que los otros proyectos estén parados, se están desarrollando en todo el territorio nacional, pero el énfasis
por disposición presidencial se da la frontera norte. Y lo que nosotros también desearíamos establecer es cuáles son las concurrencias que el Ministerio del Interior y el de Defensa, las asociaciones de actividades o de gestiones de seguridad que van a cumplir en este caso con sus Fuerzas Armadas, que son el Ejército Ecuatoriano, la Marina, la FAE, y obviamente el ministro Toscanini con la Policía Nacional. ¿A qué división de cobertura han arribado, si es que es útil conocer a la población para que se sienta asegurada, ¿no?, en este sentido? Por supuesto que sí. Esa es la fase aplicativa, operacional. Ya. De la política. ¿En qué consiste, además? Así es. De la política mencionada se emite una directiva de defensa nacional para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está haciendo su planificación que la termina en esta semana. Y para la siguiente semana ya está implementando. Lo estará implementando la semana que viene. Con el Ministerio del Interior también hemos coordinado de tal manera que se conforme lo que se denomina una fuerza de tarea conjunta. Ejército, Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional. Y esta va a estar dedicada exclusivamente a Esmeraldas. Una fuerza determinada para que pueda atender los temas principales que son de Esmeraldas. El resto de las 2 provincias estará coordinado con el comandante del Comando de Operaciones Norte. Así es como está distribuido operacionalmente para su cumplimiento y la implementación de la política establecida por la Presidencia de la República. Señor ministro, el periodista Ervin Hoyos, de La Nación Colombiana, él sostiene que mucho tiene que ver en el ensamblaje de estas estrategias el expresidente Correa. Lo dice, lo quisiera hacer escuchar a usted, lo dice enfáticamente. Él es el que diseñó, por eso que recibió como réplica la pregunta que yo le formulé a través de la línea telefónica al expresidente Uribe. El presidente Uribe sabía de este convenio entre el gobierno de Correa y las FARC. Lo habían venido puliendo hace mucho tiempo. Incluso un expresidente de la República del Ecuador se había comprometido para ayudar a llegar a un entendimiento, a un acuerdo con las FARC. Cuando se posesiona Correa, lo primero que hacen, señor ministro, es darle fuerza a esta entente. Y pasan a vivir prácticamente en territorio ecuatoriano. Asunto que disgusta al presidente Uribe y manda a bombardear territorio ecuatoriano. Asidero de la pregunta que yo le formulé al exmandatario colombiano. Y él cogió el camino más rápido y se puso a pedir perdón y disculpas al pueblo ecuatoriano por esa ofensa que él se vio forzado a ejecutar con una disposición de esa naturaleza. Hasta ahí quedó la reacción de Colombia. Pero la otra reacción de Colombia es que quedaron ellos conformando digamos, en pleno funcionamiento de una inteligencia, construyeron una inteligencia muy activa. Y por eso es que ahora el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano dice, esto solo sabe Colombia, no sabe el Ecuador. Y como ya llevamos algún tiempito con el señor presidente Moreno, nosotros, con todo el respeto que él se merece, le preguntamos si él está o no considerando fortalecer una inteligencia que haga un recorrido de este episodio desde la época de Correa para acá, en materia de inteligencia, para que le dé un relato congruente al pueblo ecuatoriano
de lo que pasaba en la época inicial de la Revolución Ciudadana. Esos son temas muy delicados para el presidente Moreno, le generan, digamos, disgustos internos en el gran partido, porque una fracción de este partido está con él, apoyándole macanudamente en todos sus esfuerzos por conciliar especialmente la paz. El resto de ecuatorianos estamos muy contentos con la forma de administrar esta temática de parte del señor presidente. Pero ese hueco gigante dejado por Correa y que podría servir para que el pueblo ecuatoriano se dé perfecta cuenta de qué tipo de presidente teníamos en esa década, un traidor a la patria o no traidor a la patria, porque esa es la conclusión, eso es la consecuencia jurídica constitucional. Entonces yo, después de su generosa presencia, armo un panel de juristas y les digo, constitucionalistas, ustedes me pueden decir que si se prueba que el presidente Correa realizó este tipo de convenios con las FARC, ¿es una traición a la patria? Me van a decir todos con toda seguridad de que se trata de un delito de esta naturaleza. ¿Y esto puede pasar en cualquier momento? Le pregunto a usted, señor ministro. Cuando usted manifiesta que inteligencia ha tenido un hueco, es parte de la investigación histórica que da resultados muy importantes para el futuro. Y en el gobierno actual, lo que se está haciendo es precisamente llenar toda esa serie de vacíos que se tenía en inteligencia. Por eso se cambia desde el nombre y la reestructuración que está realizando en inteligencia es muy positiva para solucionar este tipo de problemas. ¿En dónde se van a ver los resultados? Precisamente en el Consejo del Sector Seguridad. Yo presido ese consejo. Está conformado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Inteligencia y la Secretaría de Riesgos, el ECU 911. De tal manera que todas estas instituciones son las que van a delinear cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar en defensa y en seguridad, cuáles van a ser las formas de cómo afrontar las situaciones de riesgo y las amenazas que se presentan. Entonces, si tenemos una nueva inteligencia, prácticamente la investigación histórica servirá para reformar lo que se está haciendo y para que se investigue los involucrados que estén en ese proceso que se supone está siendo analizado ya. ¿Usted no ha conversado con el periodista, perdona la insistencia, Ervin Hoyos? No tengo por qué conversar con él, porque yo tengo que conversar con las autoridades gubernamentales y si es que hay información que tiene el periodista X que realizar, hay autoridades fiscales, Ministerio Fiscal y también de las que correspondan en inteligencia, que son un importante aporte. Pero Defensa Nacional no trabaja con inteligencia, a no ser que sea la militar. De tal manera que aporta a la inteligencia nacional y ahí se procesa todo. Todo lo que se obtenga de periodistas, de auscultar la realidad, de observar, es información. Esa información tiene que seguir todo un proceso a que se convierta en inteligencia. Y cuando ya está en inteligencia, entra al Consejo del Sector Seguridad, en donde presido. Y ahí, con esa inteligencia, ya podemos tomar decisiones. Claro, porque Fernando del Rincón, que vino a estarse unos días aquí junto a nosotros, creo que conversó también. Así es, conversamos le entrevistó. en entrevista. No era ministro para entonces. Así es. El señor presidente también lo atendió formalmente el presidente Moreno. Y él ha dejado una serie de testimonios que vale la pena que inteligencia militar los recaude. Asimismo, consta una declaración que no nos dio aquí, a nosotros. No, lo dijo precisamente a la inteligencia militar ecuatoriana. Ervin Hoyos dejó esta hipótesis que le acabo de mencionar
reiteradamente. Todo eso viene a compaginar una versión distinta a la que nos informaban los señores ministros de Defensa anteriores, de Defensa el uno y el otro de Interiores. Ellos se quedaron en silencio porque concurrieron a la comisión cameral y de eso no se distribuyó ningún testimonio valedero, nuevo, de profunda utilidad, digamos, para conocer la verdad. Fueron a repetir las cosas que siempre dijeron. Solamente una pregunta que tiene ribetes de histórica. ¿Cuál era el cálculo que hacía el presidente Correa nombrando ministros de defensa del ala socialista en su concepción antes de ser ministro? El hecho de que sea ministro de defensa de este gobierno ya no le permite exactamente elucubrar. Usted lo ha dicho. Muy bien. Ministro, y las fronteras vivas también nos interesan. ¿Qué están haciendo con el ministro del Interior? Hay una ferviente partidaria de estos temas que es la ministra de Industrias. Hoy tenemos incluso una tarea de emprendimientos que está inaugurando el señor ministro de Economía. Es decir, el Frente Económico y el Frente de Defensa podrían coadyuvarse con el Frente, naturalmente, de organización interna, que es el de gobierno, y ejercitar una tarea fantástica, ahora que van a haber unos remanentes importantes, que sería bueno utilizarle en una infraestructura de producción que genere especialmente empleo. Ministro, permítame decirle, estamos acabando con la juventud fronteriza. Los chicos desde muy temprano se están enseñando a estas prácticas. Las están llevando a esto que llegó a la clase media ecuatoriana hace algún tiempo a pensar en los Estados Unidos, en fugar hacia la Unión Americana. Y se les pierde. Y son cuadros que allá dan un resultado fantástico. Me da mucha pena ver que esos niños estén pensando solamente en el tema de las drogas como una especie de profesión. Tenemos que darle una articulación a factorías proindustriales o agroindustriales que en nuestras regiones del litoral pueden plasmarse en realidades maravillosas y tendríamos ciudadanos, verdaderos ciudadanos ecuatorianos bien alimentados en su conciencia de país y de respeto a las leyes y de respeto a los valores humanos que están perdiéndose, porque dicen que en cuestión de pocos años, si no hacemos esto en el periodo del presidente Moreno, nuestra juventud se va a extraviar terriblemente, nuestra población de frontera, la juvenil, los chicos pequeños, van a torcer sus vidas. Yo con angustia le pido al señor presidente de la República y le exhorto y le solicita al Frente Económico, a usted, señor ministro, al que respetamos todos los ecuatorianos, a nutrir de iniciativas esta idea que es del presidente Moreno. Él dice que hay que crear fuentes de trabajo, activar las fronteras vivas de nuestro país. ¿Qué dice usted? El señor presidente no solamente ha explicado, lo que es más importante, determinó una política. Es una política muy efectiva porque compone el sector defensa, seguridad pública y desarrollo integral. No quiere decir entonces que ese común estribillo que dice se van a militarizar las fronteras. No es así. Tiene que estar presente defensa. Las Fuerzas Armadas están estableciendo garantía, generando confianza, sustento para que las demás instituciones, especialmente del sector productivo, económico, desarrollo social, hayan realizado su programación y estén presentes. El Ministerio de Desarrollo
y la Comisión de Desarrollo Social estuvo presente con 35 funcionarios en Esmeraldas, realizando diagnóstico para saber qué proyectos y en qué medidas se van a ir cumpliendo. El Ministerio de la Producción, participé en un seminario y yo dicté una conferencia para demostrar cómo Defensa apoya para que el Ministerio de la Producción, en una reunión internacional, seminario con los empresarios de la comunidad andina e iberoamericana, conozcan cuáles son los proyectos que en lo que usted manifiesta, los valores, las necesidades que tiene la juventud, los sectores, las familias, puedan continuar con las actividades económicas, con fuentes de empleo, para que puedan desarrollarse. Explico por qué he participado, no porque me corresponde directamente. En cuanto a política, sí, porque se puede interpretar que Defensa está absorbiendo las fronteras vivas. Fronteras vivas es una forma común de decir lo que están haciendo actualmente en la coordinación SEMPLADES, integrando 7 ejes de desarrollo social, económico y productivo. Eso es generar las oportunidades de una vida de desarrollo, de prosperidad en la frontera norte y que posteriormente se extenderá al resto del país. Ahí estamos hablando de los 3 grandes componentes: defensa, seguridad pública y desarrollo social, correcto, económico integral. Ahí está completa. Gracias, señor ministro. Mil disculpas, le entretuve con este otro tema. Desaproveché para hablar de estos temas con mayor profundidad, pero espero molestarle muy próximamente. Que esté muy bien, ministro. Bueno, Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, ha presentado este día jueves sus alegatos ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Tras culminarlo, ocurrió un cruce de palabras entre las autoridades. Hoy va a haber un acto en el Teatro Universitario, presidido precisamente por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Se imagina la mayor parte de la gente que ahí se va a librar una batalla de decisión y convencimiento para que los integrantes del Consejo de este consejo que lidera el señor doctor Gustavo Yal prácticamente sea destituido. Esto no va a ocurrir de lo que yo tengo entendido. Todo se va a hacer bajo lineamientos de formalidad y de legalidad. Estaremos a comunicarles en cuestión de instantes. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. El plan ideal para el fin de semana del